Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Espero que sea de tu agrado todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Nosotros no podemos dejar de pensar, así como tampoco podemos dejar de respirar. Por lo tanto, debemos comprender, aceptar y controlar nuestros pensamientos. Exacto, hoy vamos a hablar acerca de ellos. Pensar viene de una raíz latina que significa conocer, entender o llegar a estar familiarizado. Pensar entonces implica entender el sentido de la vida, conocerlo y todo aquello que está a nuestro alrededor. Los pensamientos son las actividades y creaciones de la mente, todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. Yo soy quien soy en mis pensamientos. Todo aquello que piense va a terminar convirtiéndose en acciones y en palabras. Por lo tanto, debo estar muy al pendiente de todo aquello que pienso. Igualmente, debo cuidar mi dieta de palabras, mi lectura, mis compañías, todo aquello que pueda alimentar mis pensamientos, porque tal cual pienso, tal cual soy. Todo aquello que yo guarde en mi corazón, tarde o temprano, va a salir de mis labios, porque todo lo que pienso lo termino diciendo. Todo aquello que yo guarde en mi corazón ocasionará pensamientos, y debido a esto debo alimentarme solamente de pensamientos de bien, pensamientos de libertad, pensamientos de paz, pensamientos de amor, buenos pensamientos, porque todo aquello que yo soy en mi interior, tarde o temprano va a salir a la luz, se va a descubrir. Una vez escuché una historia que decía algo como esto. Un niño le pregunta a su abuelo que si es posible no pecar, y el abuelo le dice que sí, que él cree que era posible. Entonces el niño le dice: abuelo, en un día completo, 24 horas, ¿una persona puede pecar? Y el abuelo le responde: claro que sí, hijo, puede pecar. Es todo un día. ¿En una hora se puede pecar, abuelo? Claro que sí, hijo. ¿En un minuto se puede pecar? Y el abuelo le responde afirmativamente una vez más. Así que el nieto le dice: ¿y en un segundo, abuelo? ¿En un segundo una persona puede pecar? Y el abuelo medita y le dice: no, nieto, no se puede pecar en un segundo. Entonces, ¿cuál es la moraleja, no? Pues bueno, que podemos vivir segundo a segundo para no pecar. Y esto yo lo llevo a los pensamientos, ¿verdad? Si nosotros analizáramos bien lo que estamos pensando y segundo a segundo estuviésemos pendientes, pues nuestros pensamientos siempre serían pensamientos de bien y no de mal, pensamientos positivos y no pensamientos negativos. La Biblia dice que debo pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo puro. Debemos pensar en todo aquello que tenga virtud, y esto ayudará en nuestro día a día, en mantener la paz interna, en estar felices, sonrientes, dispuestos a ser felices, dispuestos a ayudar, dispuestos a dar un paso más, dispuestos a volver a intentarlo, dispuestos a poner una vez un granito de arena, o sea, dispuestos a hacer mejores cada día, si yo cuido todo aquello en lo que yo voy a pensar. Somos seres humanos, creación finita, que por mucha sabiduría, inteligencia, conocimiento, experiencia de vida que se tenga, nada somos ante la realidad inmensa del universo, ante la realidad que nos rodea. Hay cosas que nos superan y definitivamente somos superables, así que mis pensamientos nunca podrán compararse a los pensamientos del Dios creador de todas las cosas. Por lo tanto, pues yo debo amoldarme a sus pensamientos para vivir en paz y en armonía. También una vez escuché esto o lo leí, que decía: los pájaros pueden volar alrededor de tu cabeza, pero solo pueden hacer nido en ella si tú se lo permites. Los pensamientos siempre van a estar allí rondando, dando vueltas en nuestra cabeza, moviéndose de un lado a otro, presentes todo el día, pero solo se quedarán allí si yo se lo permito. Solo harán la diferencia todos aquellos a los que yo decida darle entrada. Yo soy la persona que decido en qué pensar, cuándo pensarlo, qué hacer con lo que pienso, qué pensamiento desechar, qué pensamiento guardar, cuál vale la pena y cuál no vale la pena. Aprendí hace algunos años que sí se puede controlar aquello que pensamos.
y no queremos pensar. Por ejemplo, en un amor ya no correspondido, pensamientos de derrota, pensamientos de tristeza, pensamientos de soledad, pensamientos malos, pensamientos de mal. ¿Cómo lo hago? Bueno, cada vez que yo esté pensando en esta persona o en esta situación o en estas personas, ¿verdad? O en lo que yo me encuentro rodeado, pues, y yo me dé cuenta y sea consciente de que estoy pensando en esto, pues decido no pensar y pues pienso en otra cosa. Seguramente al segundo o al minuto voy a volver a estar pensando en esto que me hace daño. Pues nuevamente hago el ejercicio y pienso en otra cosa. Y pues cuando vuelva a suceder, lo voy a hacer cada vez más y va a ser repetitivo, ¿verdad? No es fácil, pero sí se va a poder lograr, sí vas a poder tener el control y sí vas a poder en algún momento darte cuenta que ya no piensas en eso. Pero debemos hacer el ejercicio, hay que hacerlo, hay que insistir sobre estas cosas. ¿De qué me sirve torturarme con mis pensamientos? ¿De qué me sirve tener solo pensamientos de abatimiento, dolor, nostalgia, tristeza, abandono y derrota? De nada sirve que yo me esté autocompadeciendo todo el tiempo. Yo puedo controlarlos y yo puedo decidir qué pensar. Yo puedo tomar el control. Yo puedo hacer que las cosas cambien. Muchas veces vemos que nuestra vida está llena de situaciones que no nos gustan mucho, situaciones llenas de dolor, llenas de abatimiento, llenas de soledad, y dejamos de ver por instantes nuestro ser interior, nuestros pensamientos, los cuales originan muchísimas de estas acciones, ¿verdad? Muchísimas de estas situaciones, porque acuérdense que nuestros pensamientos van a dar paso a nuestras palabras, a nuestras acciones y a la forma en que nosotros podamos ver la vida. Cuando nos encerramos en pensamientos negativos, pensamientos que no traen felicidad ni paz, nos apresamos a nosotros mismos, nos encerramos, quedamos atrapados. Por el contrario, cuando albergamos pensamientos de bien, lograremos tener libertad y paz. Y la vida se ve con un lente diferente, se ve con claridad, con luz. Mi felicidad, mi paz, mi vida dependen solo de mí, de mis acciones, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis decisiones. No puedo culpar a nadie por esto. Por supuesto, estoy consciente. Vivimos en una sociedad, en un país, con gente a nuestro alrededor, con situaciones difíciles, problemas, graves problemas, que siempre nos van a afectar. Pero en nosotros está decidir hasta dónde me van a afectar y qué voy a hacer para que esto no me afecte tanto o qué voy a hacer para mejorar. Mi país ahora está secuestrado por personas inhumanas, personas que no saben nada del amor y del cuidado de su gente. Y es todo un reto diario, se los puedo asegurar. Casi que de hora a hora mantenerse feliz, estable, erguido, con una actitud positiva frente a todo este caos de hambre, muerte y dolor. Pero al vivir aquí en Venezuela, al estar presente hoy en día, soy yo quien decido con qué actitud comenzar mi día, qué hacer al respecto, qué debo pensar, con qué debo alimentarme diariamente, qué debo hacer para que mis pensamientos mejoren, para continuar y ser un poco de luz en medio de tanta oscuridad y de tanto caos que vivimos allá afuera. Tomemos la decisión hoy de alimentar nuestros pensamientos solo con buenos pensamientos y decidamos controlarlos. Y estoy segura que mucho de lo que veíamos mal a nuestro alrededor lo veremos de otra manera. Estoy segura que mejoraremos mi vida y mejoraré la vida de alguien más. Decidamos hoy a cambiar. No esperemos a mañana. La vida es una, es mía, es importante. Vale la pena el esfuerzo. La vida es única. Cada segundo que no tomemos a consideración ni en cuenta es un segundo perdido. Es vida perdida. Bueno, espero que te haya gustado. Espero que puedas compartir este mensaje. Espero que te suscribas y que que pienses un poquito en esto. Piensa en qué estás pensando y piensa de qué te estás alimentando. ¿Cuál es tu comida diaria para que tus pensamientos puedan ser mejor de lo que ya son? Gracias y hasta una nueva oportunidad. Chao.